Felipe, ahí está la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, explicando cómo van a invertir esos 2 billones de pesos, al menos que son de lo que tiene que ver con su cartera, el alivio de las deudas para los campesinos, para los productores, dramática la situación para el hato ganadero, para quienes tienen esa actividad en esa zona del país. Más de 4.000 reses muertas, más de 450.000 afectadas. Una situación, Felipe, que sin duda, es mi opinión, sí requiere medidas urgentes. La gran pregunta es, ¿de dónde va a salir la plata? ¿A través de qué mecanismo? ¿Y para qué la van a utilizar, además de esto que nos está diciendo la ministra? Pues esas son las mismas dudas que tenemos todos, Ricardo. Porque pues ya sabemos en teoría de dónde va a salir la plata, de las grandes empresas. Lo que no sabemos es cómo la van a manejar, quién la va a administrar, a través de qué entidad del Estado. Pues eso es lo que todavía no sabemos, ¿no? Esa es la gran pregunta. Sí. Esa es la gran duda que hay hasta este momento, porque faltan los decretos hijos, Héctor, si me lo permite, que son los que desarrollan la emergencia. Claro, ahí falta ver finalmente cómo va a ser o cuáles son los impuestos que van a decretar. Hasta ahora solo se ha anunciado el del patrimonio, que incluye a las personas jurídicas, y pareciera ser el único, ¿no? El único, porque en el texto, además del decreto que declaró la emergencia, no se anuncian otras medidas distintas a esa, y pues es una obligación anunciar, digamos, las medidas que el gobierno está preparando. Entonces seguramente se va a concentrar ahí en el impuesto del patrimonio. Y bueno, la ministra es una ministra que yo creo, Ricardo, hay que reconocer que es una ministra conocedora del tema, es una ministra, yo creo que seria, puede tener uno diferencias con ella respecto de los enfoques o respecto de las interpretaciones de los hechos, pero es una ministra conocedora. Sin embargo, me parece que por las cifras que ella da, va a estar difícil sustentar la cifra de los 2 billones de pesos, porque ahí hay que trazar una línea de qué es lo que es atender la emergencia y qué es lo que es atender otros temas estructurales del sector agropecuario, porque hay que recordarle siempre al gobierno que los estados de excepción no son para resolver los temas estructurales, son para resolver los temas excepcionales. Entonces, claro, aquí hay una afectación en el hato ganadero, aquí hay 30.000 hectáreas en todo el país, o por lo menos en esa área de Córdoba, Sucre y Antioquia que mencionó la ministra, que están afectadas, pero las cuentas no me dan, digamos, sumando Ricardo, las cosas que ella hablaba, llegar hasta los 2 billones de pesos parece un poco difícil, Ricardo. Y lo que sí me parece realmente estrambótico, perdóname decirlo, Ricardo, es ese tema del decreto de las áreas de protección de alimentos o de la resolución. Esa es una discusión que la hemos oído aquí en distintos lugares, aquí en la sabana de Bogotá, en el suroriente antioqueño, en otras partes, que genera unos debates inmensos, y es increíble que la ministra esté convocando a ese debate en medio de semejante tragedia, como si eso no se pudiera esperar a resolver la tragedia y después discutir ese que es un tema grueso. Sí, es que lo urgente, Ricardo, pero aquí va por encima de lo importante, digamos, y ahí sí hay un punto de fondo. Pero volviendo al tema de la emergencia, Luis Ernesto, es que yo creo que coincidimos en que sí hay unas circunstancias para declararla, pero no estoy seguro de sobre los fondos, los recursos y los métodos. Claro, pero la primera pregunta y la más importante es si hay un hecho sobreviniente o no. En la anterior emergencia económica que declaró el gobierno, que la Corte Constitucional suspendió, recordemos, hace un par de semanas, pues había un hueco en el presupuesto, y ese hueco en el presupuesto lo querían tapar con un decreto de impuestos. ¿Y qué dijo la Corte? Señores, queremos estudiarlo de fondo, pero mientras estudiamos de fondo no queremos que se cause ningún daño, motivo por el cual vamos a suspender provisionalmente, algo que no hacemos casi nunca, suspender provisionalmente este decreto mientras lo estudiamos, porque consideramos que aquí hay unos elementos que permiten concluir que no hay un hecho sobreviniente, que el problema es que la plata hace rato no está, que el presupuesto estaba desfinanciado y que son temas estructurales. Aquí estamos hablando de algo completamente distinto. Todos los colombianos hemos visto imágenes desgarradoras de personas en Córdoba, más de 170.000 personas en Córdoba. El decreto también habla de 36.000 personas en Antioquia, 31.000 en La Guajira. Entonces, pues evidentemente esta ola invernal inesperada
está causando unos estragos enormes que tienen que ser atendidos, que el presupuesto y la plata para atender eso pues obviamente no estaba porque es nuevo, es un hecho sobreviniente, y para eso es que la Constitución ha creado las emergencias económicas, justamente para este tipo de eventos, como cuando hubo la invernal con Santos, como cuando ha habido hechos sobrevinientes, y los distintos presidentes han invocado esta figura. Entonces yo sí creo que en esta ocasión el gobierno tiene plenas condiciones para decretar una emergencia económica, y claro, la discusión más difícil y la más incómoda es quién la paga, y ahí es donde todo el mundo brinca, por supuesto, nadie quiere pagar, pero aquí todos tenemos que estar de acuerdo en que hay que conseguir una plata para atender semejante emergencia, no dejar solos a la gente en Córdoba, no dejar solos a los ganaderos. Pero la plata está, la plata está sin ejecutar. ¿Dónde está, Ricardo? ¿Dónde está? Si esto es nuevo. Está en los saldos, está en el presupuesto nacional, está en los saldos de regalías de programas de ciencia y tecnología. Eso sí son cuentas alegres. Esas son cuentas alegres. Pero hicieron las cuentas los gobernadores. ¿Cómo va a haber una plata para algo que no sabíamos que iba a ocurrir? Eso sí no tiene ningún sentido. No, es que precisamente la plata de lo que se trata, escuche lo que le estoy diciendo. Claro, de lo que se trata. Claro que hay plata del sistema de regalías. Y es que para eso eran las emergencias. Exacto. Para cambiar la destinación de la plata. Claro. La plata de las regalías es para ciencia y tecnología y además para un ahorro obligado. Así lo establece la Constitución. Pero se puede cambiar la plata de las regalías no es para emergencias invernales. Para emergencias invernales están las emergencias económicas como esta que decreta el gobierno. Bueno, pero entonces decir que la plata no está porque no queremos pagar más impuestos, pues también es desconocer el drama que están viviendo estas familias en Córdoba, en La Guajira y en Antioquia. Me muero de la pena, Luis Ernesto, pero históricamente los gobiernos han decretado las emergencias para poder utilizar recursos del mismo presupuesto con destinaciones distintas a las inicialmente previstas. Aquí es lo mismo lo que está pasando. Los gobernadores dicen, mire, hay unos saldos de regalías de ciencia y tecnología y de otro rubro que están sin ejecutar. ¿Por qué no usan esa plata, que son como 6 billones, en lugar de tener que pedir nuevos impuestos? Mire, el punto aquí, nadie discute la tragedia. Estoy de acuerdo, Luis Ernesto, hemos visto, pero además los gobernadores de la zona y en particular el gobernador Zuleta ha sido clarísimo. Aquí el tema no se resuelve y no se atiende esta tragedia con presupuesto en un papel. La tragedia se atiende con flujo de caja, con plata para poder ser sumamente diligentes. Y por eso el decreto de emergencia, para lo que faculta al presidente y al gobierno, es para redireccionar partidas que tenían un origen, como es el caso de las regalías, y poder ejecutarlos atendiendo inmediatamente y de manera diligente la tragedia. Eso es un punto, esa fuente está ahí. Y esos saldos destinados a ciencia y tecnología y a otros temas, en este momento igual están estancados porque no hay proyectos y porque no hay diligencia de ejecución, que eso es una de las características de este gobierno. Ese es el primer punto. El segundo punto es que salen con una cifra de 8 billones de pesos para cobrar nuevos impuestos, cálculos que nadie ha visto desde el punto de vista técnico, Ricardo, y que sencillamente empiezan tanto el doctor Carrillo, la ministra de Agricultura y la ministra de Vivienda a improvisar en qué van a gastar, a soltar números al garete y decir, no, son tantas casas que vamos a reconstruir, son tantos reses, son tantas, en fin, de ayer a hoy es imposible y nadie ha visto el estudio técnico para ejecutar esos 8 billones de pesos. Y tercero, el tema aquí, que ya conocemos en Colombia y que no es nuevo en este gobierno, pero que se ha acrecentado sin duda, es que tampoco sabemos cómo se va a ejecutar esa plata. O sea, porque precisamente la facultad que tiene la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo es contratar directamente. Entonces, es otro caso de los carrotanques, es otro monto que se le cobra a las empresas para sencillamente dilapidar en el camino en corrupción. Pero además aquí, para tener claridad y para darle claridad a los oyentes que están inquietos en el chat del YouTube, del canal de YouTube de Blue, creo que todos o la mayoría estamos de acuerdo en que este
pareciera un hecho sobreviniente que la Es emergencia, innegable. Claro, la es emergencia, innegable. No hay duda. la emergencia Claro. va a tener Eso no que, lo planeó nadie, va a pues. tener que ser declarada exequible por parte de la Corte porque se necesitan recursos, Eso no mucha tiene plata se ninguna duda. necesita para atender esta y tragedia el que estamos gobernador viviendo. de Córdoba lo ha Nos dicho, hemos lo ha sensibilizado mostrado, con la total. gente en Córdoba, en Bolívar, Pero en se necesitan Santander. soluciones ya, se necesita dinero Claro, ya, pero no entonces mañana. la gran pregunta es ¿de dónde va a salir la plata? Primero, hacer un cálculo Claro. efectivo y preciso. 2, ¿de dónde va a salir la plata? 3, tener claridad de que se necesita la plata ya. Con recaudo de impuestos, que pues Es pa' tendremos mañana. ahí la discusión, eso se demora un tiempo seguramente Correcto. largo. Como dijo aquí el gobernador de Córdoba, se trata de caja, de No, flujo por de eso, es caja, que no de eso, presupuesto. Mientras se recaudan, la demora es mucha y miren cómo estamos, ahí están viendo las imágenes ustedes. No es defender a los ricos, como dice el presidente, que tendrían que pagar los Ricardo, pero- impuestos, porque hay otra discusión adicional sobre el asunto, Aurelio. Pero hay Ricardo. mucho, pero el Álvaro, hecho Álvaro. real es que Perdóneme Álvaro, primero Aurelio. Gracias, Ricardo. Ricardo, yo creo que yo tuve la oportunidad de ver el Consejo de Ministros, el segundo, el que se hizo en Montería, y la verdad es que vi la ministra de Vivienda, vi al señor Carrillo y vi a la ministra Carvajalino, que más o menos aquí repitió lo mismo que había dicho allá, pero es bueno hacer unas precisiones, porque esto, como ustedes lo han dicho, esto es de plata y es de números y es de ver realmente cómo se resuelve el problema que se creó. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que decretar la emergencia económica, pero por ejemplo, la doctora Carvajalino nos dice, hay que tratar, y lo dijo también en el Consejo de Ministros, vamos a tratar de volver a la vocación agrícola y no ganadera del departamento de Córdoba. Unos datos que permiten aclarar cuál es la magnitud de esa misión. Hoy en Córdoba hay 3 millones de cabezas de ganado. Córdoba tiene el 10% más o menos del hato ganadero del país. Puedo equivocarme, pueden ser 2.800.000 cabezas de ganado. Y tienen agricultura 140.000 hectáreas, con algo que quiero llamar la atención. Córdoba era un departamento supremamente agrícola. Eran más o menos en el año 93 más de 220.000 hectáreas en agricultura, es decir, prácticamente su agricultura se ha reducido a la mitad y se volvió ganadera. ¿Por qué? Por algo que la doctora Carvajalino no menciona, es que la apertura económica, las importaciones de bienes agrícolas subsidiados del extranjero, que siguen vigentes en el TLC que el presidente Petro prometió modificar y no modificó, hizo que esa vocación agrícola que hoy quiere resaltar la doctora Carvajalino se volviera ganadera. El ganado se volvió un refugio de las tierras del Sinú, que le cuento que en el estudio del Banco Mundial del año 90 sobre calidad de tierras agrícolas en Colombia resultan ser de las más productivas y de las más, de las tierras más fértiles que puede tener el país. Entonces, plantearla estas soluciones y entonces de ñapa para esa solución estructural que creo bien difícil resolver, pedir 2 billones de pesos y pedirlos en impuestos al patrimonio que van a entrar hasta dentro de un año, pues realmente a mí ese programa no me cuadra, a mí ese plan no me cuadra. Yo estoy de acuerdo con los demás compañeros del panel, y con esto termino, de que la plata se necesita ya. Ahora, el gobierno puede decretar el impuesto al patrimonio para subsanar lo que se debe gastar de otros fondos inmediatos que se necesitan. Planteó la ministra 5.000 viviendas que había que recomponer y como 8.000 que había que construir y 8.000 viviendas que había que mejorar o reponer. Entonces esas cuentas así, tiradas para sus problemas estructurales, con impuestos al patrimonio, yo no me opongo a los impuestos, pero digo, eso no va a resolver el problema ahora. Sí. Ricardo, Ricardo, íbamos a el llegar tema de aquí, fondo sí, es porque si la emergencia económica va o no a ser declarada constitucional por la Corte. Porque aquí nosotros todos decimos, no, es que eso es inevitable, esto no se sabía y tal, pero tampoco sabemos realmente si esto se hubiera podido prevenir. Porque es que el mismo presidente ha dicho que es, por ejemplo, perdón Álvaro que lo interrumpí, un solo caso, que es culpa de Urrá. Y si es culpa de Urrá, ¿por qué no lo previnieron entonces antes? Es que ellos mismos en el gobierno han sido muy contradictorios, el presidente, en las razones por las cuales se generó esta tragedia. No, Felipe, yo creo que la Corte sí va a declarar exequible esta ¿No emergencia sabemos? económica. Sí, no sabemos, pero yo creo que ¿Por están qué, dados los ¿Por qué pidió el presupuestos. presidente las renuncias en Urrá?
Si sabía que Urra iba a ocasionar esto, ¿por qué no lo previno hace 3 años? Seguramente va a haber una discusión ahí, Felipe, pero digamos que yo creo que ante lo que he podido además sondear en la Corte es que seguramente va a ser declarada Sí, seguramente, exequible. pero... Veremos. Que lo Álvaro, pueden 756. frenar, Ricardo, la pueden frenar. Yo ya creo cualquier cosa, pero hay un hueco fiscal gigantesco, eso es indiscutible. Cambiar destinación del presupuesto cuando es tan deficitario es muy difícil. Que se pueda hacer de las regalías, yo creo que legalmente no es posible. Pero el punto de fondo es que para solucionar ese hueco fiscal no se pudo con el intento de reforma tributaria que se presentó en el Congreso, la número 1. No se pudo el intento de reforma en el Congreso número 2, también la hundió la oposición. Luego la reforma tributaria 3 por emergencia económica, la Corte la frenó. Y llegamos a esta, la reforma que ya no van a poder bloquear, que es la más dura para la economía, porque el impuesto al patrimonio de las empresas es el impuesto más costoso, que frena inversión, que castiga lo productivo. Otra vez, lo mismo del salario mínimo. No aceptaron el salario mínimo de 16% que pedían las centrales obreras, terminaron facilitando el aumento de 23.7%. Ese bloqueo tiene un límite, porque ante semejantes problemas fiscales, el agua se sale por alguna parte, literalmente. En ese contexto, Álvaro, solamente me llama la atención algo, y es que si la plata está ripiada, si la plata se fue, como dijo el presidente, entonces, ¿cómo me explica que en enero se hayan gastado casi 15 billones de pesos en contratos directos? El gobierno nacional, el gobierno central. Entonces, si la olla está tan raspada como dice el gobierno, ¿por qué se gastaron 15 billones de pesos en contratos directos solamente un mes antes de la ley de garantías? Claro que hay muchos contratos de prestación de servicios que son necesarios para el funcionamiento, ¿no? Sí, pero esa cifra claro, hay pero que usted vio la cifra de cómo se incrementó el número de contratos y de gasto de recursos frente a enero del 22. Hablan de 101.000 contratos de prestación de servicios, que es una cifra, pues evidentemente muy grande. Pero, Ricardo... No, mire. 164.813 contratos directos. Sí. Por 14.86 billones. De los cuales 100.000 son de prestación de servicios. De los 164.000, 100.000 son gente que está yendo a trabajar a los ministerios, a las entidades públicas. No, es que nadie está diciendo Ricardo, que no, pero mire, un aumento del 52,6% en número de contratos y del 68,2% en valor contratado frente a enero del 2022. Pero para no salirnos del tema, Ricardo... Es que le estoy respondiendo a Álvaro un poco porque es que él dice que no hay plata. Yo le digo, pues plata sí hay. Pero es que déjeme decirle que la grabación de lo que acaba de decir Álvaro la debería presentar alguien como prueba en la Corte Constitucional para discutir si la emergencia era o no necesaria. Porque evidentemente la explicación que da Álvaro, que yo creo que de alguna manera es la explicación que tiene el gobierno, es que tenemos que decretar esos impuestos de alguna manera y con alguna justificación, porque el Congreso no los ha querido aprobar. Es decir, la misma justificación de la emergencia que acaba de suspender la Corte Constitucional. Entonces, lo que se está tomando es la emergencia de Córdoba como un pretexto para adoptar unas decisiones que el gobierno quiere adoptar con cualquier justificación, digamos que llueva, que no llueva, que el Congreso, que lo que fuera. Y mire, hay una cosa que es importante, Ricardo, déjeme, se la digo rápidamente. Hemos dicho y hemos concentrado la conversación en si hay un hecho sobreviniente, porque esa palabra, digamos, nos queda sonando y entonces decimos, no, esta vez sí hay un hecho sobreviniente y entonces la declaratoria de la emergencia se justifica. Pero es que la Corte Constitucional no mira solo si hay un hecho sobreviniente, como en efecto en este caso lo hay, sino una cosa que la Corte llama el juicio de suficiencia, que es si es necesario decretar la emergencia para afrontar el hecho sobreviniente. Y pues bueno, si cada vez que hay una inundación toca declarar un estado de excepción y adoptar una reforma tributaria por vía de decreto, pues entonces que cierren el Congreso. Caso, nosotros deberíamos tener la capacidad de atender una emergencia como esta,
por las vías ordinarias, así sea incluso de una dimensión relativamente grande como la que acaba de ocurrir. Que es que se robaron la plata de la unidad de gestión de riesgo. Le recuerdo a Olmedo López, le recuerdo a Carlos Ramón González, le recuerdo las maniobras de Ricardo Bonilla. Pero claro. La plata estaba, todas esas son razones. Claro, la plata debería estar. Es que el país tiene, un país que tiene emergencias casi que permanentemente, no puede ser que cada vez que hay una emergencia pues se arme un problema institucional como el que se provocó. En cualquier caso, Ricardo, me parece que es importante señalar lo siguiente, y es que nosotros ya hemos usado regalías Paola, en emergencias económicas. Paola, por ejemplo, es que me acuerdo de Mocoa, la tragedia de Mocoa, yo sé que fue mucho mayor que esta, pero también fue un hecho evidentemente sobreviniente, perdóneme que suene un poco cacofónico. Usted me decía algo sobre regalías.